Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 13 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente algunos titulares de la prensa nacional e internacional, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Los Angeles Times titula: Estados Unidos derriba 4 objetos en 8 días, inaudito en tiempos de paz. Y esta es la discusión que está abierta, sobre todo en redes sociales, este fin de semana. Desde Washington, una casa estadounidense derribó el domingo un objeto no identificado sobre el lago Hurón por orden del presidente Joe Biden, el cuarto derribo de ese tipo en 8 días y la operación militar más reciente en una extraordinaria cadena de sucesos en el espacio aéreo de Estados Unidos que, según funcionarios del Pentágono, no tiene precedentes en tiempos de paz. Parte de la razón de los repetidos derribos es una alerta intensificada, esto está entre comillas, luego de que un globo espía de China fue detectado sobre el espacio aéreo estadounidense a finales de enero, dijo el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial NORAD, por sus siglas en inglés, y el Comando Norte de Estados Unidos en una reunión con reporteros. China, por cierto, anunció la existencia de un objeto volador no identificado en el este del país. Esto lo tomo de Europa Press. Las autoridades de la provincia china de Shandong, en el este del país, han anunciado el hallazgo de un objeto volador no identificado cerca de la costa en medio de preparativos para un derribo. Concretamente, este objeto ha sido localizado en las aguas del Mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizhao, según las autoridades marítimas provinciales, en un comunicado recogido por el diario estatal internacional chino Global Times. Y bueno, la prensa internacional desde este fin de semana se pregunta sobre los objetos volantes en Estados Unidos. El país dice: descartan que sean extraterrestres. No descartamos nada. Esto lo contestó el vocero del Pentágono. No hay indicios de que los ovnis sean de origen alienígena, pero las declaraciones de un general dan alas a la especulación. Este domingo era en Estados Unidos, esta es una nota de Miguel Jiménez, el día de la Super Bowl, pero mientras Patrick Mahomes guiaba a los Kansas City Chiefs hacia la victoria, el Pentágono convocó una rueda de prensa para aclarar las apariciones de ovnis en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá. Aclarar, esto está en signos de interrogación. No hubo muchas explicaciones y el Pentágono ni siquiera quiso descartar la hipótesis de los objetos sean extraterrestres, aunque no hay indicio de ello. En fin, está abierta la discusión. Ya un senador en los Estados Unidos ha dicho que cree que los ovnis derribados eran globos. Habrá que ver, esto obviamente va a generar reacciones a lo largo del día y seguramente una investigación. La declaración corresponde al senador Chuck Schumer, quien es líder de los demócratas en el Senado. En nuestro país, en asuntos más terrenales, ayer fue Día de la Juventud y hubo marchas y contramarchas. Estudiantes exigieron al Consejo Nacional Electoral actualización del registro electoral en el Día de la Juventud. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El Nacional destaca declaraciones de Jesús Mendoza Morales, presidente de la FCU y la UCB. Él encabezó la movilización. Estuvo acompañado del movimiento estudiantil, jóvenes de partidos políticos opositores y actores de la sociedad civil. En el caso del PSUV, del oficialismo, también movilizó a los estudiantes en el Día de la Juventud, mientras estudiantes, esto lo tomo de efecto Cocuyo, y dirigentes juveniles de la oposición marchaban al Consejo Nacional Electoral para exigir se garantizara la inscripción del registro electoral de más de 3 millones de jóvenes que están en edad para votar. El chavismo también movilizó a sus simpatizantes. Nos acompaña el diputado Omar González, le agradezco recibir nuestra comunicación tempranito. Diputado de 20 Venezuela, con él vamos a hablar acerca del panorama político de nuestro país. Gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Un placer, como siempre, muy grato amanecer una conexión con un programa tan importante como el tuyo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría a partir de este último punto, la marcha de jóvenes de la oposición exigiendo al Consejo Nacional Electoral la ampliación del registro electoral, porque de momento hay 3 millones de jóvenes
que no podrían participar en una eventual elección presidencial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, jóvenes, en el caso de 20 Venezuela, encabezado por Carlos Fernández, el coordinador juvenil del Partido de la Libertad, como denominamos nosotros el Partido 20 Venezuela, marcharon ayer precisamente para exigir la apertura del registro electoral permanente, que debería ser permanente, como dice su palabra, pero no lo es. El Consejo Nacional Electoral está paralizado desde hace 9 meses, no se reúne, incluso está este Consejo Nacional está a medios, porque uno de sus rectores renunció y no ha sido sustituido. Es decir, ellos no se reúnen y los consejos nacionales electorales en la provincia donde estoy yo ahorita, por ejemplo, en Anzoátegui, están cerrados. Aquí no se está inscribiendo a nadie, no se están las movilizaciones. Es decir, esto es el aparato electoral del PSUV que a propósito está paralizado. Es decir, no hay ninguna actividad salvo la actividad administrativa de cobrar los sueldos, etcétera, etcétera. Esto es necesario remediarlo de inmediato. Son 3 millones de jóvenes con el derecho inalienable de inscribirse en el registro para poder sufragar, para cambiar este desastre en que se ha convertido Venezuela. Ahora, le pregunto acerca de la posible participación del Consejo Nacional Electoral en la primaria de la oposición. Este es otro tema que ha abierto el debate en las últimas horas, después del anuncio de la comisión de primaria sobre la conformación de una comisión técnica conjunta para evaluar esta posibilidad. ¿Qué opinan ustedes? Lo escuchamos. Las elecciones primarias de la oposición es un proceso interno de los opositores, donde el Consejo Nacional Electoral, que es la oficina electoral del PSUV, no tiene que meter sus narices. El pueblo venezolano sabe que la injerencia del Consejo Nacional Electoral en un proceso interno es precisamente entregarle las llaves de los resultados a Jorge Rodríguez y a toda su camarilla, que ya tantas veces han cometido fraudes con la voluntad de los ciudadanos en unos comicios. La Comisión Nacional de Primaria, hasta donde yo tengo entendido, lo único que ha solicitado es precisamente los centros educativos donde funcionan los centros electorales del país. Estas no son instituciones del Consejo Nacional Electoral, estas son instituciones del Estado venezolano. De manera que no hay ningún motivo por el cual quieran inmiscuirse porque se le haya solicitado la utilización de las escuelas y liceos donde funcionan los centros electorales para realizar las elecciones primarias. Pero el Consejo Nacional Electoral, quizás por órdenes superiores, está chantajeando a la Comisión Nacional de Primaria, diciéndole que, bueno, para darle las escuelas, para prestarle las escuelas para estas elecciones, bueno, tienen que aceptar a los tramposos de ese instituto electoral del PSUV en un proceso interno. Esto es inadmisible, es un chantaje que no se puede permitir. Y atención a la Comisión Nacional de Primaria, si llegasen en el supuesto negado de aceptar ese chantaje, bueno, echarían por la borda la tradición, la trayectoria, el libro de vida de estos miembros de la Comisión Nacional de Primaria, que hasta ahora es intachable. Yo te digo honestamente, yo no creo que se vayan a abdicar su atribución de realizar un proceso electoral limpio, aceptando un chantaje como el que quiere precisamente Jorge Rodríguez y su camarilla. Sobre todo la utilización de su herramienta fundamental. ¿Cuál es? Las máquinas mediante las cuales hacen los fraudes. Usted vota por un candidato y le sale en el otro. Eso ha sido el ABC de los últimos comicios en Venezuela. Ahora, usted dice, yo no creo, pero a través de un comunicado, la Comisión Nacional de Primaria informó que decidieron conformar esta comisión técnica conjunta con el objetivo de evaluar la posibilidad de usar en el proceso interno de la oposición, la ayuda, la participación del Consejo Nacional Electoral, no solo con relación a los centros de votación que menciona usted, también para impulsar jornadas especiales de inscripción de los nuevos votantes. La solicitud es simplemente un llamado de atención para que cumplan con su deber, porque el mismo nombre lo indica, es un registro electoral permanente.
y no es necesario que estén exigiendo, como ayer los jóvenes salieron a las calles a exigir que se abran ese registro electoral. Pero de ahí pensar que es una solicitud de que metan sus narices en el proceso interno es otra cosa. Si se toma la decisión de utilizar la ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral en la primaria, ¿ustedes van a participar? Depende de qué ayuda técnica. Si la ayuda es prestar los centros electorales y abrir el registro electoral permanente, yo creo que no hay nadie se va a poner a eso, al contrario. Pero otra cosa es el chantaje que están tratando de hacer. Ah, no, yo les presto las escuelas, abro el registro electoral, pero ustedes aceptan las máquinas. Eso es inaceptable. Es más, esto hay que concadenarlo con las amenazas que han lanzado algunos altos jerarcas del PSUV y del régimen, ¿no? Ellos han dicho por allí en reiteradas oportunidades: la oposición no va a hacer las primarias, la oposición no va a hacer la primaria, la oposición no va a hacer las primarias. ¿Y por qué lo amenaza? ¿Por qué esa amenaza? Bueno, a lo mejor es precisamente porque están montando todo un aparato para obligar a las primarias a aceptar la trampa. Y aquel dirigente político, digo yo, aquel dirigente político que acepte ese chantaje y que acepte las amenazas de los altos jerarcas del régimen, es que son chavistas, que son maduristas, que están comprometidos con el PSUV. Aquel dirigente político que realmente quiera defender la voluntad del venezolano expresada en unos limpios comicios, ese no puede aceptar el que usen precisamente esas maquinitas que con tantas veces han hecho trampa en este país. Es decir, estarían, como lo han hecho, yo he leído algunos altos dirigentes de partidos políticos que dicen: no, el voto tiene que ser manual y que la gente los vea y que cuenten y que sea cada ciudadano se quede después en el escrutinio para que vean que su voto está allí. Bueno, esos son realmente los opositores venezolanos. Lo demás es puro cuento. Le pregunto sobre la fecha de las primarias. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? En 2 días, el próximo 15 de febrero, se anuncia finalmente la convocatoria. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. El doctor Jesús María Casal y los demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias han anunciado que este 15 de febrero van a dar a conocer el cronograma de actividades, es decir, cuándo van a ser las elecciones, cuándo van a ser las inscripciones de los candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que posiblemente sea en el último trimestre de este año, es decir, entre octubre, noviembre, quizás septiembre, octubre podría ser una fecha adecuada, precisamente para instalar todo lo necesario para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Es más, si el régimen insiste en ese chantaje, si el régimen insiste en exigir que permitan el uso de máquinas, las máquinas de la oficina electoral del PSUV, como es el CNE, bueno, esta es una gran oportunidad para que se produzca un acto realmente de desobediencia ciudadana, ¿no? Que se realicen esas elecciones, incluso si no les prestan los colegios, los centros electorales, que se realicen en cada una de las 24 entidades federales, que se realicen en cada una de las 335 municipalidades que ha dividido el territorio nacional, o en las 1.150 parroquias. Es más, que se realicen en cada barrio, en cada urbanización, en cada condominio, a ver si es que verdad que el régimen va a sacar a sus colectivos, a sus tropas, a sus policías, que yo lo dudo mucho, ¿no? Y que la gente salga a votar y cuiden sus votos. Eso sería un extraordinario acto de desobediencia ciudadana de la inmensa mayoría de los venezolanos que ya no soportan este desastre de Maduro y su régimen, que han acabado con un país tan hermoso como Venezuela. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las últimas encuestas de opinión, la importancia que ustedes le dan o no de cara a una elección primaria y sobre todo en el futuro ante una elección presidencial. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya ven. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por la celebración de la primaria de los factores democráticos en Venezuela. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela. Yo les hago una inquietud a propósito de las encuestas, la importancia que ustedes le dan a estos estudios de opinión, tomando en consideración el contexto de nuestro país. No hay condiciones para la celebración de elecciones libres, según el último informe de la misión de observación de la Unión Europea que estuvo en el terreno. Sin embargo, ya se empiezan a conocer detalles de algunos estudios de opinión. ¿Qué importancia les dan ustedes? Recientemente veíamos información de More Consulting, que realizó una encuesta en enero, también de Datincorp. Allí, por primera vez en muchos años, la candidata de 20 Venezuela tendría las preferencias. Reiteramos, las encuestas son una fotografía del momento, eso puede cambiar. Seguida por Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos números? Lo escuchamos. María Alejandra, en primer lugar, habría que destacar que efectivamente en dictadura es muy difícil realizar procesos electorales, ¿no? Y contra todo eso, los venezolanos se están revelando. Fíjate tú que hasta hace poco había una especie de desánimo en la población y que se podía sentir en la calle. Quizás después de los acontecimientos de diciembre, con la liquidación del gobierno interino, en las peleas en las que han caído voceros de los partidos tradicionales en Venezuela, todo eso generó una gran desconfianza del venezolano, en términos generales, de la clase política venezolana. Esto a partir de enero comenzó un viraje que realmente en lo particular a mí me sorprende. A mi edad yo creía que estaba curado de espanto, pero de repente hay toda una decisión ciudadana de participar en los comicios. Y en la primera etapa de este comicio es escoger un nuevo liderazgo, y precisamente han fijado su mirada en la única líder venezolana y venezolano entre hombres y mujeres que ha sido coherente, permanente, valiente, bien capacitada, bien preparada, y es María Corina Machado. Y uno va por la calle y le dice, mira, esa mujer es la única esperanza que tenemos los venezolanos de salir de este desastre. Y esto se viene reflejando en todas las investigaciones de opinión que se han hecho en el país. Es decir, tanto las digitales como las presenciales, las nacionales, las internacionales. Incluso la ventaja aumenta
cada día. Las últimas que he estado revisando y que me llegan por distintos medios, bueno, la ventaja supera realmente a límites inimaginables para algunos. 80% de los que son consultados dicen que la única esperanza de los venezolanos es María Corina. Otros dicen 60, otros dicen 30. Es decir, son encuestas que se están haciendo y, como tú bien dices, son fotografías del momento. Pero lo que estamos viendo es el aumento de la ventaja y la decisión de participar. Porque si el pregunta, ¿usted está dispuesto a participar en los comicios? Y esto en las primarias, por ejemplo, que tradicionalmente es un 10%, si acaso, de la población electoral la que participa, esto ha ido aumentando al 20, al 30, al 40%. Es decir, María Corina Machado se ha convertido en un fenómeno electoral de los que ya Venezuela tiene experiencia en el pasado. Es decir, Carlos Andrés Pérez fue un fenómeno electoral. El propio Chávez fue un fenómeno electoral. En este momento, cuando uno observa los pronunciamientos de los, por ejemplo, de los intelectuales, de los periodistas, de los influenciadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los partidos políticos, incluso que no son de 20 Venezuela, dice, no, yo voy a votar por María Corina Machado porque ya no confío en ninguno de los demás candidatos que se están ofreciendo. Esa es una realidad incontrovertible que estamos viviendo los venezolanos. Dos inquietudes. Uno, usted menciona fenómenos electorales en democracia. Número dos, por ejemplo, en la encuesta de Datincorp realizada en febrero, a principios de febrero, María Corina Machado supera solo por un punto a Nicolás Maduro. La pregunta que yo le haría es, ¿puede ganar cualquier candidato que vence en las primarias sin el apoyo de los otros factores? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Estas son preguntas que a medida que evolucione el proceso podrán tener una respuesta más concreta, ¿no? Hay un compromiso de todos los candidatos que participen en la primaria de respetar los resultados. Y esto no es que son acuerdos partidistas como los tradicionales, que se ponen de acuerdo las cúpulas de una organización política y otra y van con una tarjeta, etcétera, etcétera. No, no, no. Esto se va a dar por una decisión ciudadana. Se escoge un nuevo liderazgo que va más allá incluso de los comicios, como ha dicho María Corina Machado, porque aquí yo no tengo ya la menor duda de que María Corina Machado va a ser la contrincante a Maduro. No tengo la menor duda. Esto parece estar bastante despejado en este momento. Lo difícil va a ser, después que se derrote a Nicolás Maduro, enrumbar el país hacia nuevos senderos de libertad, de progreso. La libertad podría ser una conquista fundamental y de inmediato, pero la recuperación económica, la recuperación social, el orden y la justicia que tanto falta en nuestro país, bueno, esta es una etapa que necesita de todos los venezolanos de buena fe, que son la inmensa mayoría de paso. Yo he estado acompañando a María Corina Machado en algunas giras, por ejemplo en Cantaura, donde fueron contratados presidiarios y colectivos para que agredieran a María Corina Machado, y ahí no fuimos nosotros los que enfrentamos solo a esos colectivos, fue la gente en un escenario que era un acto religioso en honor a la Virgen de la Candelaria, donde una mujer que viene de un duelo, de la pérdida de su señor padre, etcétera, etcétera, estaba como todos los años iba, porque no es este año, ella siempre va a la celebración del Día de la Candelaria que es en Cantaura. Bueno, y la gente se abalanzó, pero no solo la gente, los propios sacerdotes. El obispo estaba por un lado llevando el protocolo de ese día, y los sacerdotes jóvenes salieron de la fila para abrazar a María Corina Machado, y hubo otros que declararon abiertamente, le dijo, yo le pido a mi feligresía que voten por esta mujer porque es la persona decente, preparada y honesta que exige y necesita el pueblo venezolano. Esas son manifestaciones espontáneas que uno los ve a diario, y yo he visto adecos con María Corina, copellanos con María Corina, gente de Primero Justicia con María Corina, Voluntad Popular con María Corina, pero lo más importante, he visto a gente llana, al pueblo llano, sin compromisos partidistas, que dicen yo voy por María Corina Machado. Para terminar, dos inquietudes. Usted lo decía, reconocía, no estamos en una situación donde se respeten los valores democráticos en nuestro país, más allá de la elección de un candidato unitario. Bueno, habrá que
evaluar las condiciones de esa elección. El vicepresidente del PSUV lo ha dicho claramente. Él aseguró que el chavismo gobernará durante 100 años. Esa es su aspiración, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el impacto que ha tenido al interno la eliminación, la disolución del gobierno interino. Hay, digamos, una lucha cruzada de declaraciones, sobre todo por las consecuencias que ya esto tiene en materia de los bienes que pertenecen a los venezolanos en el exterior. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos puntos? Lo escuchamos. Lo primero de que va a ser un gobierno eterno, el chavismo, bueno, todos los dictadores han dicho lo mismo, todos los tiranos suelen decir lo mismo. Recordemos que Hitler en la Europa dicen que el nazismo iba a gobernar a Europa por 1000 años. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó y lo que ocurrió y la destrucción que ellos generaron y luego cómo fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Todos los tiranos tienen eso. Mire, yo creo que la fecha de salida está marcada de este régimen. El pueblo venezolano ya no exige. Y cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada que lo detenga. En este momento la circunstancia es esa. El pueblo venezolano está decidido a cambiar. Fíjate tú, María Alejandra, es lo que va de año, que son pocos días, la cantidad de protestas. Hoy, 13 de febrero, los educadores, los docentes, los jubilados, los trabajadores cementeros, los trabajadores de la CanTV, yo creo que hasta los militares van a salir a protestar, porque no pueden sobrevivir. La situación económica es terrible, terrible, y mientras tanto se ven los obscenos excesos de quienes están en la cúpula del poder, con esos carros lujosos, con esos viajes extravagantes, las compras de mansiones en paraísos, como en Toscana, como acaban de pasar personalidades vinculadas con el Poder Judicial, porque han tarifado la justicia en Venezuela. Eso lo ve la gente y reacciona. Hoy hay protestas en todos lados. Yo lo sintetizo diciéndote que cuando un pueblo se decide a cambiar, no lo para nadie. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahora, la resistencia en el país, entre comillas, los monetarios que hay en los Estados Unidos y en otros países, inmobiliarios, como fue la sede de la embajada en Washington, así como el consulado en Nueva York, constitucionalistas, el bloque constitucional, etcétera, está sucediendo. Y ojalá, o como es precisamente Monómeros, que fue saqueado por citado en los bancos británicos, o otros depósitos en Portugal y en otros países de Europa. Ojalá pérdida de los activos venezolanos en el exterior. Diputado Omar González, gracias por atendernos. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, BE, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto www.distasi-honda.com.ve. Distasi. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas. Eso significa que fracasó. Y entonces le están a mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político, él lo abandonó. El G4 que recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad. Responsabilidad. Contigo. Contigo. Solo por RCR. Contraste. María Alejandra Trujillo está... Suma a nuestra mesa de debate nuestro siguiente invitado, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Buenos días, María Alejandra, un placer. De esta declaración en rueda de prensa que ofreció de cara a este proceso de primaria. La declaración a la que te refieres, María Alejandra. Y hacen referencia en el diario, en el portal El Universal, a una declaración de primaria. Lo escuchamos. Ok, perfecto. Disculpa que no te había entendido. Bueno, ciertamente el único mecanismo que puede darle legitimidad al que en principio está pautado para muchos riesgos. Bueno, en primer lugar porque obviamente ya que goce el reconocimiento de todos y esa ventaja de la fragmentación y de la división puede desaparecer gracias a intentar por tratar de bloquear de jugadas que van con la amenaza de un adelante, es lanzarse una elección nuevamente
que ya a priori aquellos que tienen que ver con intervenciones de tipo o inhabilitar a algunas personas. Eso evidentemente es por el enorme miedo que el gobierno tiene a una elección en el 2000 fragmentada y dividida como lo está hoy, a un proceso. Después hay un segundo riesgo que no es menor, que es el riesgo de participar en la primaria. Hay algunos que tienen alguna ventaja y prefieren pues ir a un proceso de negociación y no asumir el riesgo de una primaria o de primaria. Y la segunda cosa tiene que ver con aquellos que se etiquetan como oposición, pero no logran la primaria, para decir que la primaria no quiere tratar de dividir los votos, aunque sea en un porcentaje de 7 millones de venezolanos en el exterior, que es predecible que... ¿Cuál será el impacto de la participación del Consejo Nacional Electoral en esto? Yo puedo entender que para la Comisión Nacional de Primaria es muy importante para garantizar el éxito de la primaria, pero convierte en uno de esos instrumentos para tratar de bloquear la primaria, que coloque la diferencia entre que la primaria sea un éxito o sea, siendo que de alguna manera no tenga ninguna incumbencia en las decisiones que se van a tomar en relación a ella, donde se puede generar un conflicto entre el Consejo Nacional Electoral, de las cuales el Consejo Nacional Electoral pudiera convertirse en un problema de esos riesgos, la desconfianza que la gente tiene hacia la primaria, va a haber gente que sencillamente va a preferir no votar por miedo a que es un autor que puede generarnos enormes problemas de cara a esa elección primaria. No hay condiciones en este momento para la celebración de elecciones libres y de opinión. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, a ver, lo primero que todos tenemos cuando nosotros vivimos bajo condiciones no democráticas, o sea, esperar elecciones con condiciones democráticas cuando no hay una transición una elección es un camino para producir una no vivimos en democracia. Eso es falso, suena quizás muy bonito en el desmienten esa afirmación de que no hay elecciones en encuestas, digamos, de posteriores al mes de noviembre, que fueron las últimas que hicieron, que consideran opositores que quieren otras, digamos, autodefiniciones políticas, aproximadamente un 67%, si mal no rectamos, ante una elección primaria que puede tener, sin contar el voto en el exterior, sin sumar el voto en el exterior, de unos 4 millones de venezolanos. Y por eso es que es muy importante que nos aboquemos al área, sino que cada uno de nosotros, porque es el camino que verdaderamente abre alguna... Acompañarnos estos minutos. Nosotros tenemos que hacer una del Día de la Juventud. Jesús, buenos días, bienvenido. La primaria también, la exigencia sobre la... Escuchas a María Alejandra Trujillo. Puedes seguirnos en nuestras redes. En Twitter, CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Ciencia, Hospitalización, Cirugía, Oftalmología, Dermatología.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora va BP Terrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio, donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro y la clase. Ellos sí que no saben y así nos va. En este programa, revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. Palabras menos, con María Alejandra Trujillo. El movimiento estudiantil acudió ayer al Consejo Nacional Electoral, registro electoral permanente. Jesús, ¿qué puedes compartir con nosotros? Bienvenido, te escuchamos. Hola, María, desde la parcela de Chacaíto hasta el Consejo Nacional Electoral, que vale acotar de que no gobierno pues iniciando su movilización. Un piquete a nivel de la previsora, más o menos 3 cuadras a puntos de inscripción del registro electoral. Estamos hablando de ser elecciones presidenciales a casi 4 millones de jóvenes. Que haya jóvenes, un chamo que viva en Barlovento, tenga que movilizar, solo están habilitados para inscribirse en el registro electoral los puntos regionales y los jóvenes que tienen que tomar en la distancia. Entonces, no vemos que hay una facilidad por parte del Poder Electoral para las presidenciales y que también es necesario que se puedan inscribir para las próximas elecciones primarias. Mira, María Alejandra, nosotros a esa información no podemos llegar. Tenemos cuántas personas pagan, pues de alguna otra manera, una inmigración muy alta, pero también no tenemos un control de fuera del país, el voto de los venezolanos en el exterior también puedan votar. ¿Qué les dijeron en el Consejo Nacional Electoral? Nos reciben, pero no nos dan respuesta. Es indispensable que uno cerca de las regionales que ellos habilitaron durante 2 horas tan importantes, tan cerca. El registro electoral de cara a la primaria, también a la elección presidencial, que afecta a todos los sectores, incluyendo a... La juventud venezolana tiene muy poco que celebrar.
Estamos hablando de una juventud que está frustrada. El joven venezolano tener un empleo que pueda hacer con la posibilidad de créditos para comprar apartamentos y carros. Entonces, lamentable están viendo futuro en el país. Pero aún quedamos un grupo de jóvenes. El futuro de los jóvenes y la mejor oportunidad del gobierno con el actual sistema político no vamos a tener mejor a los jóvenes. Darle un documento a los rectores, esperemos que nos reciban para entregarle un privos y en diferentes parroquias de los más de 350 municipios. Se ve quien ayer participó en estas actividades en el marco del Día de la Juventud, a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la